Llegué a nuestra cena familiar con el brazo enyesado, y todos inmediatamente preguntaron qué había pasado. Mi hijo solo se rió y dijo: mi esposa decidió darle una pequeña lección ayer. Fue entonces cuando sonreí, presioné el botón de grabación en mi teléfono y fui a abrir la puerta al oficial de policía. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjamelo saber en los comentarios, y si eres nuevo aquí, por favor da me gusta a este vídeo y suscríbete a Vientos del Pensamiento. Pero para entender cómo llegamos a este momento, debo llevarte atrás 2 años, cuando todavía era una mujer que creía que la familia era su mundo entero. Mi nombre es Elena Morales, tengo 53 años, y hasta hace poco, pensaba que era bendecida. Vivía en un hermoso departamento en la Ciudad de México con mi hijo de 29 años, Carlos, y su esposa, Sofía, de 27. Después de que mi esposo, Roberto, falleció hace 4 años, ellos insistieron en que me mudara con ellos. No puedes estar sola, mamá, decían. Te necesitamos aquí. Qué ingenua fui al confiar en ellos. Roberto me había dejado una herencia sustancial, el departamento, nuestros ahorros y una póliza de seguro de vida que totalizaba casi 2 millones de pesos. Era suficiente para vivir cómodamente y ayudar a mi familia cuando fuera necesario. El problema fue que, cuando fuera necesario, se convirtió en un estado constante. La primera señal de alerta apareció unos 6 meses después de mudarme. Carlos se me acercó nervioso una tarde. Mamá, tenemos un pequeño problema en la firma de consultoría. Solo es un tema temporal de flujo de efectivo. Solo necesitamos 10,000 pesos por 2 meses. Como cualquier madre que ama a su hijo, acepté. Esos 2 meses se extendieron indefinidamente. En junio, Sofía necesitó 15,000 pesos para un curso para avanzar en su carrera. En agosto, otros 20,000 para reparaciones del coche. Para las navidades del año pasado, les había prestado más de 100,000 pesos, que parecían haberse esfumado. Cada vez que preguntaba por el reembolso, Carlos cambiaba de tema o me aseguraba que lo arreglaríamos pronto. Pero el momento que realmente destrozó mi realidad ocurrió un domingo por la mañana. Estaba haciendo café cuando escuché a Carlos y a Sofía hablando en su habitación. Sus voces llegaban claramente a través de la rejilla de ventilación. ¿Cuánto crees que durará la vieja?, preguntó Sofía, con un tono tan casual como si hablara del clima. Sofía, no digas esas cosas, murmuró Carlos. ¿Por qué no? Tiene 53 años. Podría vivir otros 30 años. No podemos esperar tanto. ¿Estás sugiriendo que encontremos maneras de acelerar las cosas? O al menos asegurarnos de que todo sea legalmente nuestro cuando llegue el momento. Me quedé helada, mi propia familia discutiendo mi muerte como un retraso financiero. Esa conversación lo cambió todo. Me arrastré de vuelta a mi habitación y, por primera vez, cerré la puerta con llave. Necesitaba tiempo para pensar y planear, porque una cosa era segura: Elena Morales no se quedaría de brazos cruzados mientras su propia familia conspiraba contra ella. En las semanas siguientes, los observé con nuevos ojos. Cada sonrisa, cada «¿Cómo dormiste, mamá?», ahora se sentía como una actuación de actores habilidosos. En enero, hice algo que no había hecho desde que me mudé. Revisé mis finanzas completamente sola. Le dije a Carlos que tenía una cita con el médico y fui directo al banco. Mi asesor financiero, el señor Gutiérrez, se sorprendió. Señora Morales, ha pasado tiempo desde que la veo sin Carlos. Precisamente por eso estoy aquí, respondí. Lo que descubrí fue peor de lo que temía. Más allá de los préstamos que recordaba conscientemente, había retiros pequeños y regulares que no reconocía. 1,000 pesos aquí, 2,000 allá, siempre los viernes cuando estaba en mi clase de yoga. Recordé entonces que Carlos me había ayudado a memorizar mi nuevo NIP después de la muerte de Roberto. Para emergencias, mamá. Y yo, tan confiada, se lo había dado. Los pequeños retiros sumaban otros 30,000 pesos. Se me cortó la respiración. Junto con los 100,000 pesos en préstamos, me habían quitado casi 130,000 pesos. Inmediatamente cambié todos mis códigos, cancelé las tarjetas adicionales y abrí una nueva cuenta en otro banco, transfiriendo casi todo mi dinero. Dejé solo lo mínimo en la cuenta antigua para no levantar sospechas de inmediato. Cuando llegué a casa, Carlos me esperaba con una sonrisa que ahora parecía siniestra. ¿Cómo te fue en el doctor, mamá? Bien, hijo, todo normal para mi edad. Pareces un poco estresada, insistió. Era increíble cómo había perfeccionado el parecer preocupado mientras en realidad sonsacaba información. Sofía intervino desde la sala. Elena, estábamos pensando que tal vez Carlos debería ir contigo a tus citas. A tu edad, es importante tener apoyo. A mi edad, como si 53 años significara que estaba perdiendo la cabeza. Gracias, cariño, pero puedo manejar mis asuntos perfectamente. Por supuesto que puedes, dijo Carlos rápidamente. Solo nos preocupamos por ti. Esa noche, acostada en la cama,
reflexioné sobre mi situación. Estaba viviendo con 2 personas que me habían robado y discutían casualmente mi mortalidad. La antigua Elena los habría confrontado directamente, habría llorado y suplicado explicaciones. Pero esa mujer murió en la cocina cuando escuché esa conversación. La nueva Elena era más inteligente, más calculadora. Si querían jugar juegos de manipulación, yo también jugaría, y yo ganaría. Al día siguiente, comencé mi propia investigación. Discretamente contraté a un investigador privado llamado Javier Rojas, un expolicía con una manera directa y confiable. Nos reunimos en un café tranquilo en la ciudad. Señora Morales, ¿qué necesita saber? Todo. ¿A dónde se está yendo el dinero que les di? ¿Tienen deudas? Quiero una imagen completa de sus vidas financieras. Le conté sobre los retiros no autorizados y los préstamos no pagados. Dijo que tomaría unas 3 semanas tener un reporte completo. Mientras esperaba, continué con mi rutina normal, pero observé todo más cuidadosamente. Noté que siempre parecían distraerme cuando llegaban los estados de cuenta bancarios. Carlos hacía preguntas casuales sobre mis planes financieros futuros. Ambos se ponían nerviosos cuando mencionaba actualizar mi testamento. También noté que habían comenzado a invitar regularmente a un amigo de Sofía llamado David Ortega, un hombre bien vestido de unos 30 y tantos que trabajaba en finanzas. David siempre dirigía las conversaciones hacia temas como planificación patrimonial y la importancia de proteger a los adultos mayores de decisiones financieras complejas. Una noche durante la cena, David dijo: «Señora Morales, ¿ha considerado establecer un poder notarial? Es una herramienta muy útil para familias como la suya». «¿Qué tipo de herramienta?». «Bueno, le permitiría a Carlos manejar sus finanzas si usted se enfermara o tuviera problemas para tomar decisiones complejas». «Tengo 53 años, David. Mi mente funciona perfectamente». Por supuesto, pero la planificación preventiva es siempre sabia». Sofía intervino. «Elena, David tiene razón. Mi abuela esperó demasiado y cuando necesitó ayuda, todo se volvió muy complicado». «¿Qué le pasó a tu abuela?», pregunté inocentemente. Sofía vaciló. «Desarrolló algunos problemas de memoria». «Qué triste». «¿A qué edad?». «A sus casi 80 años». «Ah, más de 20 años mayor que yo». «Interesante». El silencio incómodo que siguió confirmó que estaban tratando de presionarme psicológicamente. 2 semanas después, Javier se reunió conmigo con una carpeta gruesa. «Señora Morales, lo que encontré es preocupante». Me dijo que Carlos y Sofía no solo habían gastado el dinero prestado, tenían deudas significativas ocultas, tarjetas de crédito al máximo y un préstamo personal. «Y esta es la parte más interesante», dijo. «Están pagando la renta de un departamento de lujo en Polanco». «¿Cómo es posible?». «Viven conmigo. Aparentemente, le han estado diciendo a la gente que usted vive con ellos en su departamento. El contrato de arrendamiento está a nombre de ambos». La revelación me dejó sin palabras. No solo me habían robado, sino que estaban usando mi hogar como tapadera mientras mantenían secretamente un estilo de vida de lujo. «Hay más», continuó Javier. «David Ortega no es solo un amigo casual, es un asesor financiero especializado en casos de tutela legal y manejo de los bienes de personas declaradas mentalmente incompetentes». Las piezas del rompecabezas encajaron en mi mente. La aparición de David no era una coincidencia, era parte de un plan más elaborado. «Javier, ¿qué me recomienda?». «Le recomiendo que se prepare para una batalla, señora Morales». Esa noche, decidí que era hora de mostrarles que Elena Morales también sabía guardar secretos, y los míos serían mucho más destructivos. Decidí confrontarlos, pero no de la manera directa que esperarían. Durante una cena de viernes con David presente, solté una bomba aparentemente casual. «Por cierto», dije mientras servía el postre, «estuve revisando mis finanzas esta semana». Sofía casi se atraganta con su agua. Carlos se puso visiblemente tenso. «Ah, sí, ¿todo en orden?», preguntó, con la voz forzada. «Bueno, encontré algunas discrepancias interesantes». «¿Qué tipo de discrepancias?». La voz de Sofía era aguda. «Retiros que no recuerdo haber hecho. Montos pequeños, pero que suman 30.000 pesos en el último año». El silencio en la mesa era ensordecedor. David se aclaró la garganta. «Señora Morales, a veces, a medida que maduramos, podemos olvidar transacciones pequeñas». «¿Madurar?». «Tengo 53 años, David, no 83. Carlos intervino rápidamente. «Mamá, tal vez fueron para emergencias que cubriste y no anotaste». «¿Emergencias?». Los miré directamente. «¿Qué tipo de emergencias requieren retiros de 1.000 a 2.000 pesos cada viernes durante un año?». Saqué mi teléfono y mostré una foto que Javier había tomado. «Como este departamento en Polanco que aparentemente están rentando». Sus caras se descompusieron por completo. David se levantó. «Creo que mejor me retiro. Esto parece un asunto familiar». «Siéntate, David», dije,
con una autoridad en mi voz que no sabía que poseía. Esto te incluye a ti también. Eres un asesor financiero especializado en tutela legal. ¿No creíste que investigaría por qué apareciste de repente en mi casa hablando de poder notarial? David guardó silencio. Carlos parecía a punto de vomitar. Mamá, déjame explicarte todo. Te escucho. El departamento era para tener privacidad. Somos recién casados. Vivir contigo a veces es inconveniente. ¿Es eso todo? Me han quitado 130.000 pesos entre préstamos no pagados y retiros no autorizados. Han usado mi dinero para financiar una vida doble y han traído a un especialista en declarar gente incompetente a cenar a mi mesa. Sofía finalmente estalló. No te estamos robando. Eres nuestra familia. ¿Familia? Me reí amargamente. La familia no planea cómo acelerar la muerte de sus miembros. La conmoción en sus rostros confirmó que sabían exactamente de qué estaba hablando. No sé de qué hablas, murmuró Sofía. Por supuesto que sí. Tiene 53 años. Podría vivir otros 30 años. No podemos esperar tanto. Carlos palideció. ¿Nos escuchaste? Las rejillas de ventilación en este departamento llevan el sonido directamente de su habitación a la cocina. He escuchado muchas conversaciones interesantes. David intentó irse de nuevo, pero lo detuve con la mirada. ¿A dónde vas, David? ¿No querías hablar de planificación patrimonial? Señora Morales, esto es un malentendido. No hay malentendido. Ustedes tres han conspirado para robarme, manipularme y aparentemente buscar maneras de apresurar mi muerte. Eso no es cierto, gritó Carlos. Entonces devuélvanme mis 130.000 pesos. Ahora mismo. No, no los tenemos disponibles. Por supuesto que no. Se los gastaron en su vida secreta. Me puse de pie y los miré a los tres con una calma que me sorprendió a mí misma. Tienen dos opciones. Opción 1, me devuelven cada peso que me han robado en un plazo de 30 días y se van de mi casa para siempre. Opción 2, presento cargos penales por fraude, robo y conspiración. Mamá, no puedes. Puedo, y lo haré. Y David, le sugiero que se distancie de mi familia inmediatamente, o también enfrentará cargos por conspiración para cometer fraude. David prácticamente salió corriendo por la puerta. Sofía lo siguió, murmurando sobre abogados. Carlos se quedó sentado con la cabeza entre las manos. Mamá, lo siento. Todo se salió de control. ¿Se salió de control, o salió exactamente como lo planearon? Nunca quisimos que fuera así. Carlos, tienen 30 días. No negocio. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Había trazado mi línea en la arena. Los siguientes 30 días fueron una guerra silenciosa. Alternaban entre una frialdad glacial e intentos desesperados de manipulación emocional. Mamá, estás destruyendo a tu familia por dinero, me dijo Carlos una mañana. Tú destruiste esta familia cuando decidiste robarme, respondí sin levantar la vista del periódico. Al día 20, recibí una visita inesperada de la madre de Sofía, la señora López. Estaba preocupada por la tensión. Le mostré toda la evidencia que Javier había reunido. Estaba genuinamente conmocionada y avergonzada. Se convirtió en una mediadora no oficial, teniendo conversaciones muy directas con Sofía. Carlos comenzó a vender cosas, su reloj caro, electrónicos, incluso su moto deportiva. Pero para el día 30, solo habían reunido 60.000 pesos. Mamá, es todo lo que pudimos juntar, dijo Carlos, entregándome un cheque. ¿Podemos hacer un plan de pagos para el resto? ¿Un plan de pagos? Como si fueras un cliente en lugar del ladrón que me robó. ¿Qué quieres que hagamos? Vender todo. Todo lo que tienen, Carlos. Lo compraron todo con mi dinero. Somos tu familia. La familia no roba, Carlos. Ya hablamos de esto. Esa noche, lo decidí. Al día siguiente, visitaría a un abogado para formalizar los cargos penales. Les había dado 30 días de gracia, y habían interpretado mi generosidad como debilidad. Era hora de que aprendieran que Elena Morales ya no era una mujer a la que cualquiera pudiera pisotear, ni siquiera su propia sangre. Pero lo que no sabía era que Carlos y Sofía también habían tomado una decisión, y su plan era mucho más siniestro de lo que podía imaginar. Al día siguiente, fui a ver a la abogada Laura Méndez, una penalista que Javier había recomendado. Después de revisar la evidencia, dijo, tiene un caso sólido para cargos penales. El proceso podría tomar de 8 meses a 2 años, pero con esta evidencia, la condena es probable. Por montos por encima de un cierto umbral, estamos hablando de 2 a 8 años de prisión. La realidad de enviar a mi propio hijo a prisión me golpeó fuerte. ¿Hay alternativas? La restitución completa y voluntaria podría evitar el proceso penal, pero tendría que ser pronto. Esa noche,
Llegué a casa, a una casa silenciosa y vacía. Carlos y Sofía se habían ido. Fui a su habitación y encontré papeles que habían dejado atrás. Mi sangre se heló. Había una cotización de un abogado especializado en defender contra reclamos de incompetencia mental. Una copia de una solicitud para una evaluación psiquiátrica forzosa. Pero lo que más me aterró fue una lista escrita a mano en la letra de Sofía. Síntomas a documentar: pérdida de memoria, paranoia, comportamiento errático, acusaciones infundadas contra la familia, decisiones financieras irracionales. Al final de la lista había una nota: David dice que con 3 meses de documentación podemos obtener la tutela. Entonces todo será nuestro. No se habían ido para escapar, se habían ido para reagruparse y lanzar un contraataque. Querían que me declararan mentalmente incompetente para obtener el control legal de mi dinero. Llamé a Laura inmediatamente. Elena, esto lo cambia todo. Esto es una conspiración premeditada para un fraude mayor. Necesitamos actuar ahora, antes de que implementen su plan. También les sugiero que contrate seguridad personal. Al día siguiente, mientras estaba en la estación de policía para presentar cargos formales, sonó mi teléfono. Era David. Elena, necesitamos hablar. No tenemos nada que discutir. Tengo una propuesta que le ahorrará muchos problemas legales en el futuro. ¿Me está amenazando? Le estoy ofreciendo una salida digna a una situación complicada. ¿Dónde están Carlos y Sofía? En un lugar seguro, considerando las amenazas que usted ha hecho. ¿Amenazas? ¿Exigir la devolución del dinero robado es una amenaza? Elena, sabemos que últimamente ha estado actuando de manera impulsiva. Es comprensible. A su edad, muchas personas experimentan cambios que afectan su juicio. Ahí estaba. David estaba plantando oficialmente la narrativa de mi supuesta incompetencia mental. David, tengo 53 años, y mi mente es perfectamente lúcida. Por supuesto que usted lo cree. Esa es precisamente la naturaleza de este tipo de deterioro. Colgué, pero sabía que esto era solo el comienzo. Habían declarado oficialmente la guerra, y esta vez las armas serían mucho más sofisticadas que un simple robo. Era una batalla por mi libertad, mi dignidad y mi cordura, y tenía la intención de ganar. Los siguientes meses fueron una pesadilla. Carlos y Sofía, asesorados por David, contrataron a un abogado especializado en proteger a adultos mayores vulnerables. Presentaron su propia petición, alegando que sufría un deterioro mental significativo, que me hacía propensa a decisiones financieras irracionales y paranoia hacia la familia. Como evidencia, presentaron fotos del departamento en desorden, declaraciones de vecinos preocupados, que eran amigos de David, y un reporte médico de un doctor que nunca había consultado. Laura trabajó incansablemente para demostrar que todo era fabricado. Me sometí a una evaluación psicológica independiente con un profesional respetado. Su reporte fue claro. La señora Morales muestra capacidades cognitivas completamente normales para su edad, sin señales de deterioro mental o incompetencia para manejar sus asuntos financieros. Mientras tanto, Javier profundizó su investigación. Elena, me dijo, esto va mucho más allá de lo que pensábamos. David tiene antecedentes. Ha estado involucrado en al menos 3 casos similares en los últimos 5 años. Su método es identificar a adultos mayores con patrimonio considerable, ganarse la confianza de familiares cercanos y orquestar esquemas para obtener la tutela legal. ¿Es legal lo que hace? Técnicamente, si las personas realmente necesitan tutela, pero hay evidencia de que manipula situaciones para crear la apariencia de incompetencia. En 2 casos anteriores, las supuestas víctimas murieron en circunstancias sospechosas dentro de los 6 meses posteriores a que David obtuvo el control de sus finanzas. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Está diciendo que David es un asesino? Estoy diciendo que las muertes fueron muy convenientes, y sus bienes desaparecieron misteriosamente después. La policía lo investigó, pero las muertes parecieron naturales. Una caída, un error con medicamentos, cosas que le pasan a personas mayores con problemas de salud. Esa noche no dormí. La posibilidad de que mi hijo estuviera involucrado en algo que había resultado en muertes era demasiado horrible de procesar. Al día siguiente, contraté al guardaespaldas que Laura había sugerido, un hombre llamado Ricardo, e instalé un sistema de seguridad completo en el departamento. Señora Morales, me dijo Ricardo, si realmente están planeando algo físico, esto nos dará ventaja, pero debe seguir mis protocolos estrictamente. La presión psicológica se intensificó. Llamadas anónimas a altas horas de la noche. Mi correo fue alterado. Me pincharon las llantas del coche. Me estaban siguiendo. Están evaluando sus rutinas, explicó Ricardo. Estudiando cuando está sola. ¿A dónde va? Es preparación. ¿Preparación para qué? Para el siguiente paso de su plan. Ese siguiente paso llegó un martes por la noche después de mi clase de pintura. Llegué a casa alrededor de las 10 de la noche. El departamento estaba oscuro. Cuando fui a la cocina,
noté que la puerta del balcón estaba ligeramente abierta. Yo siempre la cerraba con doble llave. Mi entrenamiento con Ricardo se activó. Salí silenciosamente del departamento y llamé tanto a él como a la policía desde mi coche. Ricardo llegó con su equipo. Entraron al departamento sistemáticamente. 20 minutos después, Ricardo salió con evidencia perturbadora. Señora Morales, encontramos dispositivos de grabación ocultos en su sala y habitación principal. También hay evidencia de que alguien revisó sus documentos personales. La policía llegó y documentó todo. El detective a cargo, el inspector Silva, estaba serio. Esto es allanamiento de morada e invasión a la privacidad. Le expliqué toda la situación. Con su permiso, nos gustaría instalar nuestros propios dispositivos de monitoreo. Si regresan, los estaremos esperando. Los siguientes días fueron tensos. La policía instaló cámaras ocultas. Ricardo reforzó la seguridad. Intenté mantener mi rutina normal mientras constantemente miraba por encima del hombro. Entonces, sonó mi teléfono. Era Carlos. Mamá, necesitamos hablar. No tenemos nada que discutir. Por favor. Esto se ha salido de control. Estoy de acuerdo. Que me robara se salió de control hace meses. Mamá, por favor. ¿Podemos encontrarnos en un lugar neutral? Solo tú y yo. Hay cosas que necesitas saber sobre David. Cosas que yo no sabía cuando empezó todo esto. Sonaba diferente. Asustado. Consulté con Ricardo y el inspector Silva. Pensaron que era arriesgado pero potencialmente una oportunidad para obtener información. Acordamos que Ricardo me seguiría a distancia, y que yo llevaría un micrófono oculto. Nos encontramos en un café en un centro comercial bien iluminado. Carlos se veía terrible. Había perdido peso y tenía profundas ojeras. Mamá, gracias por venir. Primero, quiero disculparme por el dinero, por todo. Tenías razón. Lo que hicimos fue robo. Y segundo, necesitas alejarte del departamento, salir de la ciudad por un tiempo. ¿Por qué? Porque David no es lo que pensábamos, y Sofía está mucho más involucrada con él de lo que yo sabía. El plan original era solo obtener la tutela de tu dinero. Pero ahora David está hablando de opciones más permanentes. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Opciones permanentes? Mamá, creo que David está planeando lastimarte, y creo que a Sofía le parece bien. Yo solo quería el dinero. Nunca pensé que llegaría a esto, pero ahora le tengo miedo a David y miedo a lo que Sofía pueda hacer. Carlos, ¿qué sabes exactamente? Sé que David ha hecho esto antes. Sé que otras personas han terminado muertas, y sé que te están vigilando constantemente para encontrar el momento perfecto. ¿El momento perfecto para qué? Para que parezca un accidente. Mi hijo acababa de confirmar mis peores temores. Pasé los siguientes días procesando la información de Carlos. Laura había conseguido una orden judicial para investigar oficialmente las actividades de David. Javier estaba coordinando con la policía de otras ciudades. Todos coincidieron en que mi seguridad inmediata era la prioridad. David y Sofía sabían que estaban siendo investigados, lo que los hacía más peligrosos. Elena, dijo Laura durante una reunión de emergencia, tenemos evidencia sólida para arrestar a David por fraude y conspiración, pero necesitamos más para los homicidios anteriores. Sugiero que le demos la oportunidad de intentar algo con usted, pero bajo nuestra vigilancia y control completa. Usarme como cebo. Con todas las precauciones posibles, Ricardo y un equipo completo de la policía monitorearían cada momento. Acepté, aunque todo instinto me gritaba que era demasiado peligroso. Pero sabía que mientras David estuviera libre, nunca estaría segura. El plan era simple. Mantendría mi rutina normal en entornos controlados. Si David intentaba algo, lo atraparíamos en el acto. No tuvimos que esperar mucho. 3 días después, mientras estaba en mi clase de pintura, Ricardo me alertó a través de mi micrófono oculto. Elena, hay movimiento en su departamento. 2 personas acaban de entrar por el balcón. Son ellos. David y Sofía. Carlos está con ellos. Negativo. Solo los 2. Mi corazón se aceleró. Este era el momento. ¿Qué están haciendo? No están robando. Están instalando algo en su dormitorio. Parece un sistema de distribución de productos químicos. Muy sofisticado. Conectado a su aire acondicionado. Si se activa, bombearía gas tóxico a su habitación mientras duerme. No estaban planeando un accidente. Estaban planeando envenenarme lentamente. Ricardo, ¿cuánto tiempo hasta que terminen? Están empacando ahora. Probablemente 5 minutos. La policía está lista. Pero Elena, hay un problema. Carlos acaba de llegar, y trae lo que parece ser una pistola. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Escuché las actualizaciones de Ricardo mientras fingía pintar. Elena, la situación se complicó. Carlos está discutiendo con David y Sofía. Él no sabía del sistema de gas.
Está gritando que este no era el plan. La pistola está en su mano, pero apuntando hacia abajo. Parece más asustado que agresivo. 10 minutos después, Elena, la policía está en posición. Entrarán en 30 segundos. Quédese donde está hasta que le diga que es seguro. Escuché sirenas a lo lejos acercándose, luego se cortaron abruptamente. Los oficiales habían llegado. Policía, salgan con las manos arriba. A través del micrófono, escuché gritos, pasos corriendo, órdenes confusas. No disparen, yo fui el que los llamó. Era la voz de Carlos. ¿Qué? Murmuré. Ricardo aclaró. Parece que Carlos sí llamó a la policía. Vino para detenerlos, no para ayudarlos. 20 minutos después, Ricardo me dijo que era seguro regresar a casa. La escena parecía sacada de un drama policial. David estaba esposado en mi sala, rodeado de evidencia de su sistema de envenenamiento, tubos conectados a mi aire acondicionado, temporizadores programables y contenedores de gas que habrían causado la muerte por asfixia en aproximadamente una semana. Habría parecido completamente natural. Sofía también estaba esposada, mirándome con odio puro. «Esto es tu culpa», gritó. «Si solo nos hubieras dado el dinero desde el principio, nada de esto habría pasado». «Sofía», dije con calma, «planearon asesinarme. Ninguna cantidad de dinero justifica eso». Carlos estaba sentado aparte, con la cabeza entre las manos. Cuando me vio, comenzó a llorar. «Mamá, lo siento muchísimo. Cuando llegué y vi el equipo, me di cuenta de que realmente iban a matarte». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» «Encontré información sobre las otras víctimas de David. Fotos, reportes. Me di cuenta de que si esto funcionaba contigo, me harían lo mismo a mí algún día». Sofía lo sabía. Sí, y a ella no le importó. Dijo que éramos socios con David y que dividiríamos todo a partes iguales, incluyendo futuros trabajos. Él tenía una lista de otros objetivos. En los meses siguientes, todo se resolvió con una eficiencia sorprendente. David Ortega fue arrestado por múltiples cargos de homicidio e intento de homicidio. La evidencia, combinada con la cooperación de Carlos, aseguró una condena. Sofía fue sentenciada a 15 años por conspiración e intento de asesinato. Su defensa intentó alegar manipulación por parte de David, pero nuestras grabaciones mostraron que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Carlos, por cooperar y evitar que el plan se completara, recibió una sentencia de 3 años por fraude y conspiración. Parte de mí se sintió aliviada de que fuera castigado. Otra parte se rompió al ver a mi único hijo ir a prisión. El día de su sentencia, me permitieron hablar con él brevemente. «Mamá, no espero que me perdones nunca». «Carlos, el perdón es algo que se construye con el tiempo. Cuando salgas, si realmente has cambiado, tal vez podamos empezar de nuevo. Salvaste mi vida al final. Eso cuenta para algo». Ahora, un año después, vivo sola en mi departamento, que finalmente es completamente mío. He renovado la habitación donde instalaron el equipo de veneno, convirtiéndola en un estudio de arte brillante y alegre. He comenzado a viajar, algo que nunca hice cuando Roberto estaba vivo. Carlos me escribe cartas desde la prisión. Son cartas genuinas, reflexivas, sobre terapia y entender sus decisiones. Le respondo, pero mantengo una distancia emocional. La confianza, una vez perdida, toma años en reconstruirse. El dinero fue recuperado completamente, con intereses. Pero lo más importante que gané no fue dinero. Fue el conocimiento de que Elena Morales no es víctima de nadie. Puedo defenderme, luchar cuando es necesario y ganar batallas que nunca imaginé enfrentar. Esta mañana, mientras desayunaba pacíficamente en mi cocina, recordé esa cena familiar hace 2 años cuando llegué con el brazo enyesado y mi teléfono grabando, cuando abrí la puerta a los oficiales que arrestarían a mi familia por conspirar para matarme. Fue el final de una historia terrible, pero también el comienzo de una nueva Elena. Una mujer que aprendió que a veces la familia no es sobre la sangre, sino sobre las personas que te respetan, te valoran y definitivamente no intentan envenenarte mientras duermes. Y si alguien más piensa que Elena Morales es un blanco fácil porque es una mujer de 53 años que vive sola, que revise los expedientes judiciales. Porque esta viuda ya no es la mujer dulce y confiada que solía ser. Ahora, soy mucho más peligrosa, y estoy perfectamente bien con eso. No olviden darle me gusta a este vídeo y suscribirse a Vientos del Pensamiento para más historias reales de resiliencia.